esta iglesia. Amén. Sabemos que hemos surgido de la nada, hemos comenzado desde el principio, pero sabemos que Dios es un Dios de promesas y cumple sus promesas. Amén. Así es de que en este día nosotros vemos reflejado algo de las promesas que Dios ha hecho a esta iglesia. Déjeme decirle que nosotros como iglesia hemos sido llamados de parte de Dios a que nuestras generaciones surjan, a que nuestros hijos crezcan en el amor de Dios y en el temor de Él, para que sean hijos obedientes y para dar origen a hijos para esta sociedad que traigan beneficio y no problemas. Amén. Así es de que en esta hora le damos las gracias a nuestro Dios, porque nos ha permitido una vez más gozar, disfrutar de lo que Él ha puesto en el corazón de nuestros muchachos. Y nos sentimos agradados porque sabemos de que para cosas grandes el Señor nos ha llamado como iglesia. Amén. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Así es de que si usted como padre de familia, déjeme decirle que pone su granito de arena en sus hijos, hará de ellos ministros de aquellos de los que la palabra hablan, competentes para este nuevo pacto. Amén. Así es de que en este día Dios nos permite ver cómo el crecimiento de esta iglesia se va dando, no solo en número, porque más importante es que surjan hijos conscientes en la palabra de Dios, porque más que un número alto en una congregación cualquiera, lo más importante es que sus hijos reconozcan el temor de Dios y caminen bajo él. Amén. La palabra de Dios declara de que no todo el que me diga, dijo Jesucristo, Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Así es de que esta iglesia ha sido llamada para eso, para que la estructura, la verdad de Dios sea dada a conocer, para que nosotros crezcamos en ello y con ello también hagamos surgir generaciones con estructura de Dios, para que se levanten aquellos ministros que llegarán 7 veces más alto de lo que nosotros lleguemos. Amén. Así es de que, amado pueblo, quiero invitarlos a que se pongan de pie y vayamos a la palabra del Señor. Vamos a abrirla en el libro de Mateo. En el capítulo 28 de Mateo leeremos sus versículos del 1 al 10. El libro de Mateo, el capítulo 28 y los versículos del 1 al 10. Yo sé que usted está consciente de lo que el Señor hablará en este día, porque este día, déjeme decirle que yo le dije cuando abrí el servicio, de que este es un día muy gozoso en mi corazón, puesto que tomo conciencia de que por este día y por la obra realizada en el día de hoy, años atrás, más de 2000 años, nosotros hemos surgido como iglesia. Y con ello hemos surgido como aquellos ministros que Dios está levantando para que su verdad sea proclamada. Amén. ¿Están ahí, mis amados, en el libro de Mateo? Capítulo 28, veamos sus versículos del 1 al 10, que tiene por título en este tema, la resurrección, domingo de resurrección. Dice así: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, oh Rey amado, nos hemos reunido porque tu palabra declara, oh Dios, que no seamos como aquellos que tienen por costumbre no reunirse en aquello que tú has puesto para que tu iglesia, oh Dios, se reúna como asamblea. Tu palabra declara, y no teniendo por costumbre el no reunirse, pero ahora, oh Dios amado, hemos llegado porque en nosotros tenemos el corazón abierto para que tú hables a nuestras vidas,
porque tú has venido haciendo obra en nosotros hasta el día de hoy, mi Rey. Nos disponemos en esta hora sabiendo que es la celebración de un evento magno, el mayor evento que ha llegado a la tierra para dar libertad y vida a cada uno de los géneros realizados y preparados por ti desde la creación. Hemos llegado, Padre, con ese entendimiento y hemos llegado a regocijar tu corazón, oh Dios. Queremos agradarte, queremos subir, oh Dios, de manera grata al trono de tu gracia y subir como una sola iglesia, de manera fragante hasta tu presencia. Padre amado, descienda con poder tu favor sobre esta casa, oh Dios. Expulsa todo espíritu que no viene de ti, oh Padre. Cubrimos este lugar con la sangre bendita de Cristo y nos declaramos en libertad y cobertura tuya, puesto que tu palabra declara, oh Dios, que donde tu reino, el reino de la luz establece, el reino de las tinieblas no puede tener lugar, y expulsamos todo espíritu que no venga de ti, oh Dios, y nos declaramos libres y declaramos que en tu nombre, oh Padre amado, en el día de hoy creceremos para poder reconocer qué es lo que tú has dispuesto para la vida de cada uno de nosotros como tus hijos. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad. Bendecimos tu nombre, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice, amén, amén. Dele una ofrenda de palmas al Todopoderoso en esta bendita hora. Amén. Así de que, mis amados, pueden sentarse. Damos las gracias a nuestro Dios porque nos permite una oportunidad más. Yo le doy gracias a mi Dios, lo glorifico, puesto que cada oportunidad que Él me da es una nueva oportunidad. Déjeme decirle que no hay repetición en nosotros. Así de que el día de ayer ya quedó en el pasado. El día de hoy está en el presente y es el regalo. Pero el día de mañana Dios tiene control de ello. Así de que lo que pasará en nuestras vidas, el día de mañana solo Él sabe. Y no podemos hacer planes diciendo que nosotros somos dueños del mañana, puesto que nuestro Dios es el dueño de cada uno de nuestros días. Amén. Así es de que nosotros no viviremos ni moriremos antes del tiempo que Dios ha establecido, puesto que en su divino plan usted y yo ya estábamos en ese proyecto. Amén. Así es de que en este día, mi amado pueblo, vamos a hablar acerca de un evento magno, el evento que a lo largo, dije ya al principio, de la tierra, en aquellos que nos movemos bajo el calendario gregoriano o greco-romano, como algunos lo conocen, se está celebrando un acontecimiento, un evento que marca historia a nivel mundial y a lo largo de toda la historia de la tierra. Puesto que nosotros podemos leer historias de personajes del pasado, tal vez de la creación de diferentes cosas acá en la tierra a lo largo de la historia. Podemos ver nombres de renombre a lo largo de la historia, pero déjeme decirle que hay un nombre y un evento que a lo largo de la historia de ninguna manera, ni hay manera en que el hombre pueda borrarlo. Desde el pasado hay quienes han querido hacer desaparecer la palabra del Señor en la cortina de hierro en los países del Medio Oriente. Muchos han querido quemar la palabra del Señor, pero déjeme decirle que la palabra del Señor, que es viva y eficaz, se mantiene hasta el día de hoy y llegará hasta el final del cumplimiento. Amén. Así es de que no hay manera de parar aquello que Dios ya ha establecido. La palabra establece que puerta que Dios abre nadie la puede cerrar, y puerta que Él cierra nadie puede abrir. Así es de que el sello de Dios está puesto sobre nosotros a través del Espíritu Santo, y bajo ese Espíritu Santo usted y yo estamos sellados, estamos marcados ya por el Señor para poder ser presentes en el lugar donde Él ha establecido. Amén. Así es de que déjeme decirle que en el día de hoy vamos a tener el recordatorio de algo tan trascendental, algo que ha transitado a lo largo de las generaciones y no fue que haya quedado en el pasado. Nosotros quizá cuando en nuestro tiempo de estudio, quizá leíamos acerca del descubrimiento de Guatemala, de Centroamérica, que llegó Cristóbal Colón, de la conquista, quizá por cada uno de aquellos personajes que mandaron de España. Pero déjeme decirle que Pedro de Alvarado ciertamente llegó a conquistar, llegó a imponer algo que nosotros como centroamericanos Dios no tenía establecido. Pero él ya tenía un transitar a lo largo de la historia. Sé de que, déjeme decirle que el que haya un gran movimiento evangelístico, el que Dios esté moviendo ahora su divino espíritu para que masas vengan a la conversión del cristianismo, no es cuestión de que se le haya salido de las manos al catolicismo o a la iglesia tradicional, no. Es porque Dios tenía un tiempo transicional a través del cual las generaciones tendrían que venir al conocimiento de la verdad y con ello venir a la salvación, saltar de muerte a vida como becerro de la manada. Y usted y yo, déjeme decirle que quien llegó a su vida, quien llegó a mi vida, a hablarme acerca del evangelio, aquellos que insistían, aquellos que tal vez yo les cerraba la puerta porque no quería saber, puesto que no había
había llegado el tiempo. En el tiempo de Dios ya establecido, déjeme decirle que la palabra inyectó mi corazón, surgió dentro de mí la presencia del Divino Espíritu, y entonces hasta el día de hoy Dios me ha llenado de su presencia para que yo pueda exponer las verdades que Él ha puesto en mi corazón. Amén. Así es de que en el día de hoy es un tema especial. Digo yo, no es un tema más, sino es un tema especial, puesto que cada tema tiene su importancia. Así de que el tema del domingo pasado, ya mi hija lo decía acá al frente, que fue lo que vimos el domingo pasado. Y ciertamente nosotros vimos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Cuando Cristo entra, rompe todo paradigma y comienza la transición de una semana de 7 días en las cuales iba a haber surgimiento de muchos eventos. Hasta el día de hoy muchos se mueven en tradición, hacen diferentes festividades, pero alejados completamente del verdadero sentir de la razón por la cual fueron hechos. Así de que el domingo pasado vimos el inicio de algo que iba a marcar lo que en el día de hoy viene a conocerse, como nosotros decimos en buen chapín o en buen español, a ponerle la tapa al pomo. Amén, así de que en el día de hoy viene el sello final. En el día de hoy yo quiero que usted se lleve la porción que Dios tiene para usted. Porque Dios no quiere nada más que usted venga, se siente, escuche, pasemos un tiempo juntos y luego se vaya a casa y olvide lo que en el día de hoy ha escuchado. No. Dios quiere que usted abra su corazón para que Él inyecte dentro de usted una nueva semilla, para que usted abra el granero de su corazón, invergue ahí la semilla, para que en los momentos de necesidad usted tenga el alimento para poder salir en los tiempos de hambre. Usted saque esa semilla, de esa semilla se alimente y traiga en oposición todo aquello que quizá pueda transicionar en su vida. Amén. Así de que en el día de hoy déjeme decirle que vamos a ver lo que es el domingo de resurrección o la resurrección de Cristo. Es conocido como el domingo de resurrección, puesto que el día que ocurrió fue el domingo, que es marcado como el primer día de la semana. Amén. Así de que déjeme decirle que los 4 evangelios, usted se da cuenta entre los 4 evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios, hay 3 libros que se conocen como sinópticos. Se conocen como sinópticos porque tienen las cosas en común, hablan de los mismos acontecimientos. Hablo de Mateo, Marcos y Lucas. Pero hay un libro que difiere, que es diferente, un libro que habla de Cristo como el Verbo encarnado, que es el libro de Juan. Sin embargo, en estos acontecimientos, en lo que vamos a hablar el día de hoy, déjeme decirle que los 4 se conectan. O sea, es tan importante el acontecimiento que no se separan los sinópticos de Juan, sino que se conectan porque saben de que esa es la razón por la cual el evangelio de cada uno de ellos ha circulado. Así de que en el día de hoy vamos a ver algo que es tan importante. ¿Por qué es que para nosotros es importante esta semana? Porque es una semana llena de eventos. Si usted se da cuenta, la entrada triunfal de Cristo, dije, ya dio el inicio. O sea, surgieron muchos acontecimientos. Y nosotros vemos aquí en las celebraciones seculares, en las tradicionales, vemos nosotros de cómo se llena un programa. Yo llamaba a mi cuñado hace 2 días y me decía, no pude contestarle, hay mucho bullicio porque estamos en la procesión. O sea, hay cada quien que hace diferentes celebraciones. Hay una conciencia de que hay una celebración de la cual nosotros tenemos que conectarnos. Y aunque cada quien la celebra de una manera diferente, el punto de llegada, déjeme decirle que es el mismo. El punto de llegada, el reconocimiento de que Cristo ciertamente murió y resucitó para este evento, déjeme decirle que en eso coincidimos todos. Hay una persona que yo le decía una vez, y él me decía, ciertamente ustedes llevan el evangelio de una manera, nosotros lo llevamos de otra manera, pero sin embargo cada quien va por diferente ruta, pero vamos a llegar a coincidir en el mismo punto de llegada. O sea, si es la verdad de Dios, déjeme decirle que ciertamente estamos en ello. Y yo le decía a él, ciertamente, si está en la verdad ambos lugares que van a converger en el mismo punto de verdad, está bien. Lastimosamente, quienes encuentran conciencia de que todo lo que respire alabe a Jehová, quienes sienten el gozo, quienes sienten la algarabía, quienes sienten dentro de sí
el Espíritu de Dios, que es el que le motiva a seguir activándose para poder demostrarle a Dios el agrado nuestro de que ya no somos aquellos tímidos, tristes que andábamos antes, sino que ahora como nueva creación hemos venido a surgir de entre el grupo secular, pero nosotros venimos con un entendimiento, con un gozo, una paz y un amor diferente que son parte del fruto del Espíritu. O sea, nosotros caminamos ciertamente, ya no como caminábamos antes. Yo le decía a él, tal vez ustedes están yendo por un lugar, pero un lugar en el cual ustedes no disfrutan, ustedes no aplauden, ustedes no cantan, ustedes no hacen lo que Dios quiere que ustedes hagan, porque dentro de ustedes no va inyectado el Espíritu de Dios. Y para eso es el Espíritu el que tiene que inquietarlos, para que de ustedes surja la persona espiritual que está dentro, para que entonces el gozo que nosotros experimentamos como hijos de Dios traiga agrado al corazón de Dios. Amén. Así es de que cada uno ve de diferentes maneras, cada una de las celebraciones, déjeme decirle. Pero la palabra del Señor, déjeme decirle que establece una verdad tan elocuente. O sea, no es el hecho de que yo dudo de la palabra del Señor. De hecho, en el libro de Hebreos, cuando usted mira en Hebreos 4:12, usted se dará cuenta que dice, porque la palabra del Señor es viva y verdadera. Es viva, y todo lo que es vivo tiene que hacer surgir vida. Yo no puedo decir que la palabra del Señor es viva si yo estoy pasmado, si yo estoy nada más esperando nada más el momento. No, es viva porque inquieta vida en cada uno de aquellos que viven la palabra. Es viva, es eficaz. O sea, todo lo que la palabra ha establecido, yo lo recibo, porque la palabra a mí me dice que si yo camino en obediencia, todas las bendiciones yo no las busco, sino que Dios, conociendo mi vida de obediencia, las bendiciones, dice la palabra en Malaquías 3:10, Él abre las ventanas de los cielos, derrama bendiciones sobre mí hasta que sobreabunden. Yo camino en obediencia, las bendiciones me buscan, las bendiciones como radar me siguen, las bendiciones caen sobre mí y las bendiciones me abrazan a cualquier lugar donde yo vaya. Amén. Esa es la palabra viva y eficaz. Esa es la palabra que no es dormida. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Aquel que hace surgir un plan que había sido establecido, dice el escritor de Hebreos, desde antes de la fundación del mundo. El hecho de que el hombre cayera en pecado, déjeme decirle, que no era cuestión de que a Dios se le escapó. No, ya había un plan establecido. Jesucristo, cuando habla acerca del lago que arde con fuego y azufre, Él dice que había sido preparado para Satanás y los suyos, para el anticristo y para el falso profeta. Sin embargo, Él aclara diciendo que aquello que había sido preparado para ellos, a causa de la desobediencia del hombre, ahora tienen un espacio también que llenar en aquel lugar que desde antes de la fundación del mundo había sido establecido para ellos. Amén. Pero déjeme decirle que ciertamente todos los eventos que Jesucristo marcó acá en la historia, cada uno de ellos marca algo importante en la palabra del Señor. De hecho, los eventos que Cristo marcó desde el principio en la profecía de Miqueas, de que iban a ser en Belén, de Isaías que decía que iban a ser de un vientre virginal, todo eso hasta la muerte de Cristo y la resurrección que vamos a ver en el día de hoy y la ascensión, déjeme decirle que todo eso marca la médula de la palabra del Señor, de la Biblia, la médula del Evangelio. Porque no hay evangelio, no hay palabra del Señor sin que Cristo esté glorificado en nuestras vidas. Toda la palabra del Señor, déjeme decirle que desde el principio del Antiguo Testamento era Dios buscando la novia de Jesucristo. Era recorriendo todo el Antiguo Testamento buscando a la novia, y ahora la novia que surge en este tiempo de gracia de lo cual usted y yo formamos parte como iglesia. Déjeme decirle que el tiempo grandioso de Dios, aquello que dijo Pablo, porque para ellos era sombra, porque no les había sido dado el privilegio de ser iluminados en sus mentes quién habría de venir, pero ahora para nosotros, dice el escritor de Hebreos, porque habiendo hablado Dios muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas, a nuestros padres, hoy nos ha hablado por el Hijo de Jesucristo. Porque este tiempo de gracia, déjeme decirle que todo lo que la palabra declara en el tiempo de gracia, en el Nuevo Testamento, para usted y para mí, déjeme decirle que son ya solamente la cobertura de aquello que, como dije al principio, le va a venir a poner la tapa al pomo. Amén. Dentro de nosotros ya está todo lo que Cristo ha marcado.
O sea, usted ya es receptor de los bienes de Dios. Usted ya es receptor de las bendiciones. Usted ya es recepción de toda la gracia de Dios. Usted ya ha recibido lo que la palabra de Dios declara para usted. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, si Él dijo que se lo va a dar, Él se lo va a dar. Si Él dijo que usted lo va a tener, usted lo va a tener. Así es de que todo lo que Dios le ha prometido, déjeme decirle que es en gracia por Cristo, para que usted y yo recibamos en el manjar de Dios todo en nuestros bolsillos. Amén. Pero ¿por qué nosotros recibimos? El escritor de Pablo en Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia. No es cuestión de que usted y yo nos preparamos. No es cuestión de que yo voy a la mejor universidad a estudiar teología y me recibo de doctor en teología. No, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no hay obras buenas, no hay obras que digan, bueno, ya salté de acá de la tierra para el cielo, puesto que yo soy hacedor de buenas obras. Alguien me dijo esta semana, ciertamente yo no voy a la iglesia, me quedo en mi casa, pero yo no soy mala gente. ¿Y quién te ha dicho que puedes poner tu propio criterio? ¿Quién te ha dicho que tú te salvas porque tú tienes conciencia de que tú eres buena persona? Tú no eres tu autojuez para declarar tus obras para ser acepta delante de Dios. No. Es Dios el único juez que dictamina si las obras que tú realizaste, dice Pablo en 2 de Corintios 5, 10, porque necesario es que todos nosotros como iglesia comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba el galardón, el regalo, reciba lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, en la carne, sea bueno o sea malo. O sea, el juicio no es cuestión de que yo lo haga. El juicio es Dios dictaminando, oh, esta obra sí es contada, esta obra queda para el mundo, esta obra te será presentada cuando tú recibas galardón, y no es el hecho de que yo diga yo me jacto porque yo soy esto o aquello, no. Es el hecho de que por gracia, por regalo inmerecido en la obra de la cruz, nosotros hemos recibido el regalo de Dios. Amén. Así de que en esta semana, déjeme decirle que hay una semana de mucha actividad. Si usted se da cuenta, el domingo pasado mirábamos acerca de la entrada triunfal de Cristo. Pero viene dentro de la entrada triunfal de Cristo el arresto de Cristo. Usted se recuerda en Getsemaní, cuando los principales sacerdotes llegan a capturarlo, cuando él le dice a Judas, Judas, amigo, con un beso tú vendes al Hijo del Hombre. Y le dice a aquellos principales sacerdotes, he estado cada día ahí en la sinagoga predicando el evangelio, en la sinagoga de ustedes. ¿Por qué no me arrestaron? ¿Por qué ahora vienen como que si fueran delante de un gran malhechor? Jesucristo es arrestado, Él es llevado ciertamente al concilio para que entonces Él sea juzgado. Es juzgado, Jesucristo es encontrado según ellos, culpable, según ellos. Pero ya Isaías 53 lo había dicho, que ciertamente que aquel que había que ser entregado, aquel se levantaría ciertamente para cumplir profecía. Él fue arrestado, él fue también crucificado, porque fue muerto, fue condenado, fue llevado en todo el vituperio del Calvario. Eso usted lo sabe. Cuando él estaba en el concilio, a ocultas sabían quiénes le golpeaban, le abofeteaban, le escupían y le decían, si eres profeta, dinos quién lo hizo. Aquel que era el leedor de mentes, el leedor de sentimientos, aquel que sabía todo, porque la palabra declara que ni la hoja de un árbol cae sin que el Espíritu de Dios tenga conocimiento. O sea, a Dios mismo le estaban diciendo que dijera quién era el que lo había hecho. O sea, fue vituperado, fue maltratado, fue llevado por la vía dolorosa, fue llevado a la cruz del Calvario, fue crucificado Jesucristo. Pero cuando Cristo estaba en la cruz, déjeme decirle que aunque aquellos le vituperaban, aunque aquellos conocedores del Antiguo Testamento, aquellos doctos de la palabra, aquellos escribas que habían estado transcribiendo los escritos del Antiguo Testamento, decían, hey, si este realmente es el Hijo de Dios, que baje de la cruz y que se salve a sí mismo. Pero déjeme decirle que en esas palabras no hacían efecto alguno en los oídos de Cristo. Porque Cristo ya conocía sus pensamientos, Él ya conocía sus sentimientos, pero en ese momento que Él estaba en la cruz, déjeme decirle que Él estaba pensando en usted y en mí. Él decía Sósimo, Alberto, Francisco, mencionaban nombres que aún no existían, pero que en el plan de Dios ya estaban establecidos.
Y decían, va a haber un nombre acá, pero de ese nombre dependen almas de las cuales tendrán que ser salvas a causa de ese nombre que va a surgir en este tiempo. Oh, yo a alguien le estoy diciendo que si usted llegó a este país, no fue el hecho de que usted fue inteligente en la frontera, no fue el hecho de que migración le ayudó, no fue el hecho de que tú tuvo suerte, sino es el hecho porque dentro del plan de Dios usted estaba ya establecido para venir en este tiempo y a este lugar porque había un propósito de Dios establecido para usted. Amén. Así de que ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Nada ocurre en nosotros por coincidencia o casualidad, déjeme decirle. Pero hay cosas tan importantes en las cuales nosotros nos quedamos fijos. La semana antepasada yo hablaba con alguien en el trabajo donde estoy. Y ese alguien me decía, ustedes celebran el domingo de resurrección. Yo le decía, es un evento del cual la iglesia no puede cerrar sus ojos ni sus oídos. Y él me decía, nosotros celebramos el martes, porque es la fecha en la que de acuerdo al calendario hebreo fue la muerte de Cristo. Ciertamente la Pascua comienza cuando el pueblo de Dios sale del cautiverio de Egipto. Y comienza cuando después de la muerte de los primogénitos, Dios hace una promesa a su pueblo diciendo, y este es el primer mes del año, Nisan o Abib. Y ahí comienza ciertamente el calendario hebreo, porque ese es el tiempo que marcaba la historia desde el tiempo hebreo. Y de ahí surgimos nosotros, ciertamente, pero ciertamente marca el principio del calendario hebreo. Pero déjeme decirle que hay un evento del cual nosotros no podemos dejar desapercibido. Esa persona me decía, porque ciertamente nosotros nos movemos por el calendario hebreo. Y nosotros celebramos la muerte de Cristo y no celebramos la resurrección ni el nacimiento de Cristo, porque la Biblia no habla de celebrar nacimiento alguno. Y me decía, dígame usted dónde se marca una fecha de nacimiento. Porque lo que hablan ellos, me decía, lo que habla la Biblia es la muerte y no habla la resurrección. Mas nosotros, dijo él, hablamos de la muerte. Yo no vengo a hablar a una iglesia que crea en que en la muerte de Cristo nosotros quedamos ahí también saturados. No. Yo vengo a hablar a una iglesia que entienda de que tras la muerte de Cristo la palabra se cumplió. Así como él habla en el libro de Juan 3, del 13 al 15, Jesucristo dice, porque ciertamente nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y yo le decía a esta persona, yo tiene que leer más las escrituras. Porque nosotros no nos quedamos con la muerte, no creemos en un Dios, en un Jesús muerto. Si creemos en un Jesús muerto, creeremos que los satánicos tienen la victoria, porque creeremos que Satanás, que aún sigue moviendo masas, multitudes, mentes, corazones a lo largo de la tierra, pensaremos que entonces él fue el que se llevó la victoria. Sin embargo, a mí me enseña Colosenses 2:15 diciendo, cuando Jesucristo está en la cruz, dice, y despojando, o sea, quitándoles, arrancándoles, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese triunfo, déjeme decirle, que cuando Cristo despoja a los principados, a las potestades, usted y yo estamos metidos dentro de Cristo, estamos despojando a los principados, estamos despojando a las potestades, estamos pisoteando el poder del infierno, porque usted y yo, déjeme decirle, que somos emisarios del reino de Dios, somos los hijos de la luz, somos aquellos que hemos sido llamados a marcar diferencia a todo lugar donde nosotros vamos. Amén. Nosotros como iglesia, déjeme decirle que hemos sido empoderados. Si nos vamos a quedar con la muerte de Cristo, no somos de la iglesia, porque la muerte de Cristo fue establecida solo para el pueblo de Dios. Vea usted de qué le estoy hablando. Lo invito a los que tienen la palabra del Señor a que vayan al libro de Daniel. Y veamos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, yo le invito a que miremos los versículos del 24 al 26. Hay grupos religiosos que confunden. Hay grupos religiosos que, como Cristo dijo, porque si los días no fueran acortados, aún a mis escogidos serían confundidos.
Nosotros tenemos que caminar en la verdad de Dios, establecernos, fijarnos, tener identidad, establecernos en una plataforma de verdad en la cual Dios ya ha establecido en su palabra, que ha sido revelada, y no hay revelaciones frescas, no hay revelaciones nuevas, solamente hay iluminación del Espíritu Santo, de la palabra que ya ha sido declarada por Dios. Amén. Dice así en el libro de Daniel, en el capítulo 9, veamos los versículos del 24 al 26, que dice así: cuando hablando el ángel a Daniel, recuerde que Daniel del Antiguo Testamento, él era judío, y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Se da cuenta? Dice, le está hablando Gabriel por revelación de Dios. Le está hablando al judío. Le dice, 70 semanas han sido determinadas para tu pueblo, para Israel y para tu santa ciudad, Jerusalén. Está hablando a Israel, no está hablando a la iglesia. Le está hablando al pueblo escogido y no al pueblo redimido que es la iglesia. El pueblo escogido ciertamente es Israel, pero nosotros somos iglesia, un pueblo que ha sido ganado, que ha sido redimido con la sangre de Cristo. Nosotros ciertamente no somos judíos, no somos de su linaje, pero nosotros teníamos ya propuesta en Dios a través de la iglesia que surgiría. Por eso dice en el versículo 26, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, la muerte del Mesías, déjeme decirle, marca el final de la semana 69, que nada tiene que ver la iglesia. Le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando a Israel y a Jerusalén como la santa ciudad. O sea, Jesucristo ciertamente murió, quedó muerto, pero en el calendario profético de Israel. Nosotros no caminamos en el calendario profético de Israel, porque nosotros surgimos. Acá está la terminación de la semana 69. Pero si se da cuenta al final del versículo 26, dice, y el príncipe de un pueblo, está hablando del anticristo, es cuando ya viene la semana 70, pero en ese espacio usted y yo fuimos infiltrados, fuimos involucrados, tuvimos parte dentro del plan de Dios, que al principio no estábamos, pero ahora por la gracia de Dios, a través de Cristo en la cruz, déjeme decirle que usted y yo hemos sido llamados ciertamente, aunque no éramos del pueblo judío, pero ahora tenemos en la gracia de Dios como iglesia la involucración en el plan de Dios bendito. Amén. Así de que déjeme decirle que la muerte, ciertamente la muerte de Cristo marca la semana 69 para el pueblo de Israel y nunca para la iglesia. Puesto que la promesa que se da en el versículo 26 es que si se le quitará la muerte, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, pero la muerte le fue prometida al pueblo de Israel, no a la iglesia, porque ahí el tic-tac profético de Dios, el reloj de Dios, hace un cese, hace un paro. En la semana 69, déjeme decirle que el reloj profético de Dios se detiene. Comienza entonces el tiempo de gracia. Usted y yo hemos sido entonces infiltrados en ese momento, en ese regalo de gracia que no nos tenía dentro del plan. Porque déjeme decirle que en el libro de Juan 1:11 la palabra establece, a lo suyo vino, o sea, trayendo su ministerio a los judíos. Dice Juan, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios en Cristo Jesús, y no de sangre, no de voluntad de varón, sino del Espíritu, engendrado desde el cielo a través del Espíritu de Dios, para que surjamos, no como alguien que es de voluntad de hombre, sino en el Espíritu dentro de nosotros. Hay una nueva complexión espiritual de la cual Dios hace uso para que hablemos de su palabra a todo lugar donde nosotros vamos. Amén. Esa es la creación nuestra. De eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sin embargo, Jesucristo es llevado al juez. Jesucristo es llevado delante de Pilato. Y Pilato comienza entonces su veredicto. Comienza a buscar alguna falla dentro de él, pero coincide en algo y le dice a toda la multitud: hey, yo no encuentro ningún delito en este hombre. No encuentro ningún pecado en él. No hay manera en la cual yo pueda enjuiciarlo. Sin embargo, todo el pueblo decía: crucificadle, crucificadle, crucificadle. Y surge la pregunta: ¿quién entonces mató a Cristo? ¿Lo mató Dios? ¿Lo mató el pueblo? ¿O se entregó él a sí mismo? Vea usted cómo es de grande el poder del amor de Dios. Cuando Dios habla en el libro de Juan 3:16, hablando de lo que nos ama, no le importó ciertamente todo lo que pasaba ahí, porque él sabía que tenía que surgir. Si no surgía, entonces Jesucristo no era el ungido. Si no surgía para hacer cumplir las profecías, entonces en Cristo no se cumplía todo aquello que habría de cumplirse. Sin embargo, en Juan 3:16, Jehová dice al pueblo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea usted qué tan grande es el amor de Dios. Ese es el favor de Dios, ese es el poder. Sin embargo, nosotros no creemos en un Cristo muerto. Creemos en un Cristo resucitado. Creemos en un Cristo que se levantó de los muertos, abrió las ventanas de los cielos, para que todo aquel que después de él muera tenga la puerta abierta, tenga el cielo abierto, entre directamente a la presencia del Padre. Y entonces todos, cada uno de nosotros que creemos en su nombre, él nos da el poder para llegar a su bendita presencia en el momento en el que tengamos que separarnos de acá de la tierra. Amén. Todo hay un plan dentro de Dios. No es el hecho de que yo lo recibo porque lo quiero recibir. No. Jesucristo dijo: porque todo el que viene a mí es enviado del Padre. Dios pone en nuestro corazón el deseo de acercarnos a Cristo a través del Espíritu Santo. Él inquieta nuestro espíritu para que entonces haga surgir el hombre espiritual que va dentro de nosotros. Amén. Ese es el sentir de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que nos habla la palabra? ¿Qué es lo que dice la lectura que tuvimos nosotros? Quiero comenzar aclarando que hay dos palabras que en muchos son de confusión. Hay una palabra que es resucitación y hay otra que es resurrección. Resucitaciones hubieron muchas. En el Antiguo Testamento, incluso el niño que Eliseo levantó fue parte de la resucitación. Lázaro fue parte de la resucitación. Muchos fueron parte de la resucitación, porque resucitación significa alguien que es traído de la muerte a la vida, pero en un momento dado vuelve a morir. Pero vengo a hablar de resurrección, y solamente uno de ellos ha tenido resurrección. Usted, si va a la tumba de Mahoma, usted mirará que ahí todavía quedan por lo menos sus cenizas. Si usted va a la tumba de Buda, usted se dará cuenta que tal vez ahí todavía están sus cenizas. Pero si usted va a la única tumba que la Biblia declara que está vacía, aquella tumba donde hubieron lienzos, donde solo hubieron nada más los paños que quedaron, pero que aquel cuerpo se levantó, déjeme decirle que usted encontrará a lo largo de toda la tierra una sola tumba que está vacía. Y esa tumba, déjeme decirle que es la tumba de Cristo Jesús, porque Él resucitó. Él no quedó de entre los muertos. Él se levantó como su palabra había declarado, y entonces la única tumba que está vacía es la tumba de Cristo, y no hay tumba en toda la tierra que sea vacía, sino solamente aquella por la cual hasta el día de hoy usted y yo encontramos vida, y vida en abundancia, a través de aquella tumba que está vacía, cuyo cuerpo se levantó para darnos vida, para que la tengamos hasta el día venidero. Amén. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor nos habla? La palabra del Señor dice en el principio: pasado el día de reposo. Encontramos que el día de reposo es el sábado. De acuerdo a la creación, el séptimo día es el día de reposo, el cual comprende el día sábado. Pasado el día de reposo, o sea, pasado el sábado,
Dice el primer día de la semana. El primer día de la semana es hoy. El domingo, siempre en el almanaque, es el primer día de la semana. Es razón por la cual usted y yo nos conectamos, porque nosotros no estamos en sinagogas. Nosotros no estamos venerando el séptimo día. Nosotros, dije ya, somos del tiempo de gracia, donde el reloj profético de Dios se detuvo, donde la semana 69 se detuvo, comenzó el tiempo de gracia para dar surgimiento a la iglesia. Y en ese plan de Dios, déjeme decirle, que estableció que para el pueblo escogido había un séptimo día porque era reposo, pero ellos tendrían que descansar en un reposo que habría de venir en este Nuevo Testamento, en el tiempo de gracia. Nosotros ya no caminamos como el pueblo escogido, nosotros caminamos como el pueblo redimido, y cada una de las directrices que Cristo ha dejado son para que usted y yo las establezcamos en nuestro corazón y caminemos como una nueva entidad de la cual Cristo vino a establecer para poder publicar aquello para lo cual Él venía. Amén. Cuando Jesucristo dice en Marcos 1:15, he aquí el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cristo venía, pero Él venía por algo mayor. Por eso de que cuando Él llega a la entrada de Jerusalén, Él llora, dice la palabra. Él llora en la tierra y dice: Jerusalén, si por lo menos conocieras cuál es el día de tu paz, cuál ha sido el día de tu visitación, pero ahora tus ojos están velados, porque hay un propósito de que sus ojos estén velados. La iglesia tiene que surgir. Nosotros que no somos parte de los judíos, tenemos que surgir, tenemos que ser parte del plan de Dios. Pero vea usted, ¿por qué es que Dios ha establecido que en nosotros tiene que haber un plan mayor? Dice que al final del día de reposo, pero al principio, en la mañana del primer día de la semana. El domingo es cuando Jesucristo se levanta de entre los muertos. Él deja escuela a la iglesia, pero dice que entonces las Marías, o sea, María Magdalena, aquella mujer agradecida de la cual Cristo sacó 7 demonios de su cuerpo, aquella que la liberó, aquella mujer de la cual Jesucristo dijo: porque ciertamente el que mucho se le perdona, mucho ama, mas el que poco amor demuestra. Esta mujer era entendida, era agradecida, caminaba ella ciertamente en una perdición total, 7 demonios dentro de su cuerpo, pero Jesucristo la liberó, y por ende esta mujer, déjeme decirle, que se encuentra tan agradecida. Tanto María Magdalena como María, la madre de Jesucristo, van con las especias aromáticas para poder entonces untar el cuerpo de Jesucristo. Pero metámonos en el cuadro, metámonos dentro de la historia. No nos quedemos solamente con las letras. Agarremos el espíritu de la palabra para que nos inyecte en nuestro espíritu el poder de ese día. Si nos metemos a la historia, nos daremos cuenta que iban 2 mujeres ciertamente. Una mujer agradecida, María Magdalena, María de Magdala, Galilea, pero iba también con ella María, la madre de Jacobo, que era la madre de Jesucristo. Llevaban especias aromáticas. Querían, aún si encontraban el cuerpo, llenarlo de aromas, porque era su deleite, su gozo, traer a ese cuerpo el reconocimiento de lo que ellas estaban agradecidas. Pero se encuentran, dice la palabra, con que en ese momento del cielo surge un ángel del aspecto de un relámpago, con una vestidura blanca como la nieve, y se sienta sobre la piedra, porque la mente de ellas era: ¿cómo vamos a entrar a la tumba? Si hay una gran piedra que cubre, ¿cómo vamos a remover la piedra para poder ponerle las especias aromáticas? Sin embargo, Dios, conociendo su corazón y su sentir, déjeme decirle que entonces Él sabía que iban a llegar, pero las buenas nuevas tenían que serle entregadas a aquellos que estaban al pendiente. ¿Sí me doy a entender? O sea, la palabra del Señor se establece con aquellos que buscan del Señor, no con aquellos que se quedan en casa, no con aquellos que encuentran una excusa para no venir, no con aquellos que tienen la Biblia en su Talmud para no leerla. No. El Señor buscó a aquellas que estaban inquietas, que estaban en búsqueda, que estaban constantes, que estaban al pendiente de los acontecimientos. Y cuando ellas llegan, encuentran que el ángel está sentado sobre la piedra. Y entonces todos aquellos guardas, pecadores impíos, aquellos que no estaban dentro del plan, dice la palabra que cayeron como muertos. Pero el ángel no venía por ellos, el ángel le daba una lección a ellos, pero venía por las mujeres. Y le dijo:
vosotras no os asustéis, no os atormentéis, porque vosotras buscáis ciertamente a Jesús. Pero Jesús ya no está. Jesús ha resucitado, como lo dijo antes a ustedes. Él ha resucitado. Dad pues las buenas nuevas a vuestros hermanos, porque Jesús va camino a Galilea y allá los encontrará, porque todo lo que él dijo era porque tenía que tener cumplimiento. Y yo no entendí, yo no lo sentí, no importa. Jesucristo dijo, porque hoy no entendéis, pero después entenderéis, porque en ese entonces no entendían, pero entonces la revelación de Dios llegó a ellos y entonces entendieron que aquel que había andado con ellos 3 años era aquel que les había dado el manjar de vida, que había descendido directamente del cielo en la persona de Jesucristo, ungido en la presencia de Dios para poder traer las buenas nuevas, sus pensamientos, sus sentimientos, para que usted y yo seamos los instrumentos que llevemos como embajadores aquello que Él quiere que nosotros llevemos. Amén. Yo no me jacto porque tengo lo que tengo, no tengo, no. Yo no me jacto porque nada soy si la presencia de Dios no está en mí. Déjeme decirle que el apóstol Pablo dice, porque nosotros somos competentes y no por nosotros mismos, sino competentes por la obra en la cruz, porque la palabra de la cruz es fuerte y es importante por aquellos que venimos a la salvación a través de Cristo Jesús. Amén. Así es de que déjeme decirle que esa obra ciertamente aún sigue viva. Pero él le dijo, id pues y avisad a mis hermanos. Si usted ve en el versículo 10, Jesucristo les aparece a las 2 Marías y le dice salve, y ellas entonces lo abrazan de los pies y lo adoran. Reconocen que aquel que anduvo con ellas, María la madre terrenal, reconoce que aquel fue el que salió de su vientre y lo abrazan. Y Jesucristo les dice, id pues a mis hermanos y decirles que nos vemos en Galilea. Y los versículos siguen diciendo que se encuentran en Galilea, sí, que Jesucristo se les aparece por 40 días a aquellos que tenían propósito. Jesucristo se aparece a los que tienen propósito y a los que lo buscan. Jesucristo se acerca, abre corazón, abre mente, hace escuchar pensamientos, hace sentir sentimientos a todos aquellos que dentro del plan de Dios están establecidos, que Él se les presentará para llenar un propósito. Amén. Yo no me quedo solo leyendo libros, no me quedo solo escuchando cosas en el Facebook o en cualquier medio que Dios disponga. No. Yo me quedo porque tengo intimidad con Dios. Yo me quedo porque quiero que Él me hable a mí, porque sé que la palabra tiene algo personal para mí. Sé que la palabra está establecido algo que habla directamente a mí, en mi tiempo y en lo que estoy pasando. La palabra tiene algo establecido para mí y es a eso que yo vengo. Dios le dio una porción a cada uno, pero yo busco mi porción. Yo quiero lo mío, yo quiero lo que Dios me va a dar a mí, y es sobre eso que yo voy a caminar. Cada quien tiene una porción en Dios. Por eso es de que Jesucristo le dice, decirle a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me esperen, como yo les había dicho. Y la palabra sigue diciendo que ciertamente ellos están en Galilea, y aunque no todos creen, porque se le presenta primero a 2 testigos que van camino a Emaús al campo, y se les presenta y él hace como que no fuera él, y aquellos van en plática, y Jesucristo les dice de cuál es la plática que tenéis en vosotros. Pero uno de ellos le dice, ¿acaso tú, forastero, no sabes de los acontecimientos finales de acá de Jerusalén? Y dice, ¿qué es lo que ha pasado? Pero ellos determinan que es Jesucristo en el momento en el que Él parte el pan y da gracias al Padre. Y en ese momento la palabra establece que Él desaparece de su vista. Se les presenta luego a 10 discípulos, pero falta Tomás. Y aquellos 10 creen en Jesucristo porque lo ven. Pero Tomás, el incrédulo, aquel que viendo la obra de Dios, aquel que viendo milagros, viendo cómo Dios hace ciertamente diferentes proezas enfrente de sus ojos, todavía aún así están cegados y no creen en lo establecido por Dios. Hay alguien que me dijo, usted es ignorante, ¿aún cree en los milagros en este tiempo? Le dije, si yo no creyera en los milagros, entonces no creo en la palabra, porque la palabra es una palabra generacional que no se estanca.
La palabra le habló a nuestros abuelos, a nuestros padres, nos está hablando a nosotros, les está hablando a nuestros hijos, hasta la tercera y cuarta generación. La palabra sigue estando viva. La palabra que me habló a mí es la palabra que te habla a ti, es la palabra que le habla a nuestros hijos. La palabra de Dios ciertamente no tiene caducidad. Se acerca a Jesucristo. Hay 10 discípulos nada más. Él irrumpe porque la palabra establece que Él ni abre la puerta porque hay puerta cerrada. Y Él entra, y al entrar falta Tomás. Cuando a Tomás le da la noticia, Tomás dice, si yo no pusiera la yema de mis dedos en los hoyos de sus manos, ni en su costado, no creeré. Pero Jesucristo se acerca nuevamente cuando están los 11 y le dice, Tomás, incrédulo, ven, mete los dedos en mi costado y en mis manos para que vea los hoyos, que soy el Cristo de la gloria resucitado. ¿Cuántos hemos caminado nosotros así? La palabra que nos ha hablado. Dios que pone espejos a lo largo de nuestra vida, por cualquier lugar que vamos, y no nos damos cuenta que Dios hablándonos. Cómo a través de la voz de nuestros hijos Dios nos habla y nosotros cerramos nuestros oídos y no escuchamos la voz de Dios. Cómo es que la palabra, siendo tan poderosa, en nosotros aún no llena el requisito. Cerramos nuestros oídos y nos volvemos incrédulos, así como Tomás. Jesucristo dijo, bienaventurados los que sin verme creerán. Bienaventurados, porque usted y yo, déjeme decirle que ciertamente no lo hemos visto, pero creemos en Él. Eso es la fe, eso es la certeza, la convicción. Nosotros no lo hemos visto, pero hay un sentir en nosotros que aunque no lo podemos ver, lo podemos sentir. Hay un poder en el Espíritu que nos llena y nos da la satisfacción de saber que Él está en nosotros. El escritor Pablo habla a los romanos en Romanos 8:16. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. ¿Qué testimonio nos está dando el Espíritu de Dios? Está hablando a nuestro espíritu, dándonos la identidad como hijos de Dios delante del Padre. Seremos nosotros llevados delante de la presencia de Dios en el día en el que no es magia, en el día que el mundo no entiende, en el día que el mundo los toma como locos, pensando en un evento que dicen que es demasiada fantasía para creer en él. Un evento en el cual los cuerpos que están debajo de la tierra o en los sepulcros van a ser levantados a la voz de alguien que llamará por nombre, a la voz de alguien que dirá, hey, tu nombre está escrito en el libro de la vida, levántate, yo estoy aquí en los aires, descendí del cielo, porque tú como parte de la iglesia te levantarás y todos aquellos que aún estén vivos serán transformados con cuerpos glorificados y tanto muertos como vivos seremos levantados al sonar la trompeta y en la presencia de Cristo. Déjeme decirle, usted y yo como iglesia habitaremos. Tómese la idea usted, un cuerpo que está siendo levantado. Yo no necesito avión, no necesito un torpedo, no necesito nada para que mi cuerpo se levante, porque el favor y la gracia de Dios hará que mi cuerpo se levante, que llegue hasta la presencia de Dios y pueda ver yo desde las alturas aquello que quedó abajo en el pasado, de lo cual la palabra establece que no habrá memoria, puesto que en la tierra y en el cielo nuevo, déjeme decirle que usted y yo ciertamente estaremos eternamente en la presencia de Dios para poder disfrutar de cada una de las promesas que Dios estableció en su palabra. Amén. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? A veces ponemos oído a los rumores de allá afuera más que a lo que Dios ha establecido. En el siglo XIX surgieron unos críticos escépticos, críticos que se mueven por gnosis, unos críticos que para confundir al mundo, no solo al pueblo de Israel, hicieron surgir 3 ideas para confundir a muchos, para que no crean en el Cristo resucitado. Dijeron, los discípulos llegaron a la tumba equivocada y no era la de Cristo, por eso no lo encontraron. Luego dijeron, porque ellos mismos, mientras los soldados, los guardas dormían, ellos mismos se robaron el cuerpo. Y la tercera aberrante que dicen, Jesucristo resucitó, pero en espíritu, y nadie lo pudo ver
sino ellos solo imaginaron visiones que era Cristo. Y la palabra establece que hasta el día de hoy Israel aún está cegado. ¿Por qué los guardas que quedaron casi muertos cuando el ángel que descendió del cielo se sentó sobre la piedra? Llegaron entonces a los principales sacerdotes y ellos en concilio determinaron decirles a ellos, decir que sus discípulos robaron el cuerpo y le dieron una gran cantidad de dinero, dice la palabra. Usted puede seguir leyéndola ahí mismo en ese capítulo 28. Y es algo que hasta el día de hoy en Israel aún se conoce como verdad. La mentira de ese entonces aún se mantiene como verdad en Israel. Es por eso que Israel, la mayoría no evangeliza, porque no creen en Cristo, sino esperan a un Cristo que ha de llegar, pero que aún ellos esperan porque no ha llegado. ¿Resucitó Cristo para usted? ¿Se levantó Cristo para usted? ¿Marcó vida en su corazón Cristo en usted? Porque si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe, dijo Pablo. Si Jesucristo no resucitó, tampoco habrá promesa del cielo. Le decía yo a esta persona, entonces usted a quién espera. Y él me dijo, a nadie. Porque él me preguntaba, ¿usted cree en el rapto de la iglesia? Le di las 2 citas bíblicas. Y le dije, ¿usted no cree? Y me dijo, no creemos en que Cristo va a venir otra vez. Y le dije, ¿a quién esperan? Y me dijo, a nadie. ¿Y dónde van a vivir? En el paraíso. ¿Y dónde está el paraíso? En el cielo. Entonces, ¿qué espera? ¿Llegar al cielo? Si el paraíso está en el cielo, tiene que ser en el cielo, porque el paraíso terrenal ya desapareció. El paraíso, el seno de Abraham, ya también Cristo se lo llevó, llevando cautiva la cautividad, dice la palabra, y dio dones a los hombres. Si es el paraíso que usted espera, se encuentra en el cielo. ¿Va a vivir eternamente usted con Dios? Dice, sí, en el cielo. No, el cielo va a descender, le dije yo. 7 años ciertamente la iglesia estará allá. Pero son tantas las lagunas de ignorancia que se dejan llevar por los dichos de grandes predicadores y se están soterrando en una mentira y emocionalismo que Satanás en este tiempo ha ido caudicando a la iglesia. El apóstol Pablo dijo, Jesucristo no vendrá sin que antes venga una gran apostasía. Apostasía es salirse de la verdad para traer mentira o dormirse, confiarse en la fe que se tiene en Cristo, retirarse de ella y entonces dejar que uno se apacigüe para que lentamente el enemigo lo vaya retirando. ¿Cómo está tu tizón? ¿Cómo está tu fuego? ¿Cómo está la presencia de Dios? Venimos a la iglesia, somos una hoguera. Venimos a la iglesia es para que el fuego de Dios llegue fragante a su presencia. Si los tizones están apagados, ¿qué fuego va a llegar a la presencia de Dios? La palabra dice que las oraciones de los santos son aquellos que llegan al trono de Dios. Es el fuego de Dios. Pero si los tizones no arden, sino lejos de eso se van separando, poco a poco se irán apagando. Mi llamado en esta hora en el nombre de Cristo Jesús es: aviva el fuego que hay en ti, dijo Pablo a Timoteo. Aviva el fuego que hay en ti. Haz obra de evangelista. Cumple con tu ministerio, porque para eso tú y yo hemos sido llamados como parte de la iglesia, para que en el día de hoy, resurrección, en este domingo, en el cual la iglesia marca inicio, porque la iglesia, déjame decirte que no nació de la muerte de Cristo. La iglesia surgió de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo, de la bendición de Cristo, del entronamiento de Cristo y del derramamiento del Espíritu de Santo sobre la iglesia. Amén. Quiero invitarlos, amado pueblo, a que se pongan de pie en esta hora. La iglesia no fue enviada a la gran comisión antes que Cristo fuera resucitado. Llévate esto dentro de tu bolsillo, y como dijo un predicador, son 20 pesos extras. La iglesia no surge antes de la resurrección de Cristo.
Cuando tú ves en el libro de Mateo 28, te darás cuenta que desde el 18, Jesucristo comienza diciendo, después que Jesucristo ascendió desde las partes bajas, Jesucristo dice en Mateo 28, 18, 19 y 20, ahora toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, después de que Él surgió, después de que Él resucitó, después que se presentó 40 días a sus discípulos, después que les dijo permanezcan acá en Jerusalén, porque en un tiempo no muy largo ustedes recibirán la promesa del Padre. 10 días después el derramamiento llega para que se llame Pentecostés, quiere decir 50, y desde la muerte de Cristo, cuando Él resucita, 50 días pasan para que el Espíritu de Dios se derrame sobre aquellos presentes. Pero después que todo eso ocurrió, Jesucristo se levanta, es resucitado, y entonces dice, ahora, puesto que ya resucité, ahora toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Oh, ahora entonces ya tengo que darles a ustedes para que ustedes también estén empoderados. Dice, por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Y no dice solamente cuando venga, antes de que venga el anticristo, no dice todos los días hasta el fin del mundo. Y en el mundo, déjame decirte, que pasarán muchos años, de los cuales la promesa de Dios en Cristo Jesús sigue viva para ti y para mí. Oh, yo tengo miedo, no quiero ir a tal lugar porque me siento que no llevo la herramienta suficiente. Déjame decirte que la palabra del Señor establece en Mateo 28, 20, que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Oh, estoy pasando tiempo difícil, estoy pasando desierto. El Señor va dentro de mí para empoderarme. Amén. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, gran yo soy. La iglesia se ha ido durmiendo día con día. Me decía este Señor que cree solamente en la muerte de Jesucristo. Jesucristo no fue crucificado, fue puesto en un poste, porque en el tiempo de Jesucristo no había crucifixión, no había cruz. Ha llegado el diablo a llenar tanto la mente del hombre que se ha confiado, y de lo cual la verdad que Dios ha establecido no llegan a ella. Y yo le decía, ciertamente los fenicios inventaron la cruz un siglo antes que Cristo viniera, pero los fenicios la hicieron entrar a Roma, y un siglo antes que Cristo fuera crucificado ya existía la muerte en la cruz. ¿Y sabes qué representaba la muerte en la cruz? Pablo, escribiendo a Gálatas, le decía, porque todo aquel que es muerto en un madero es maldito. Aquel que se hizo maldito fue para que tú y yo fuéramos benditos. Bendito significa bendecido por Dios, aceptado delante de Dios. El que era muerto en una cruz era avergonzado, puesto en las afueras de la ciudad para su vergüenza, porque habían hecho algo malo al gobierno y él tenía que ser avergonzado. Pero más que eso, la resurrección de Cristo fue la clausura de la obra que Dios tenía establecida.
Porque el que moría en una cruz, su muerte era lenta y dolorosa. Por eso, llegada la hora novena, le dijeron a un soldado: chequea si Cristo está vivo, porque ya se acerca el día de reposo. Y el soldado, después que Cristo había dado las 7 palabras últimas que dio en la cruz para bendecirte a ti y a mí, llegó el soldado a asegurarse que ya estaba muerto, pullando su costado con una lanza y cumpliendo con ello la profecía dada a través de Isaías. ¿Por qué? Por su llaga, por su costado, por la espada que llegó a él en sus días finales. Por sus llagas, tú y yo hemos sido curados. No hay muerte en nosotros que pueda ser entrada. Bienaventurado aquel que tome parte de la primera resurrección, dice el escritor de Apocalipsis 26, porque la muerte no tendrá vida en él. ¿Cómo resucitó Cristo en tu vida? Aún sigue muerto en tus obras. Cuando tú haces obras que no le agradan, nuevamente está dando muerte a Cristo. Pero si Cristo resucitó en ti, Cristo es vida, Cristo es transformación, Cristo es alteración a los actos que hacíamos en el pasado. Estás haciendo obras nuevas, estás viviendo una vida diferente, estás dejando la injusticia y aplicando la justicia de Dios. El apóstol Juan dice: en esto se conoce el que es hijo de Dios y el que es hijo del diablo. El que es hijo de Dios hace justicia y ama a su hermano, y el que es del diablo hace injusticia y no ama a su hermano. ¿Cómo tú te encuentras delante de Dios? ¿Ha resucitado Cristo en ti? ¿Ha traído vida a tu vida para que en él generes tú como un nuevo discípulo que se levantará en estos tiempos? ¿Hay alguien que haya entendido que Cristo murió? Sí, porque habría que cumplir la palabra, pero también resucitó. Él no quedó muerto. La única tumba que está vacía se encuentra allá en Jerusalén, y es la de Cristo, aquella que José de Arimatea entregó para que su cuerpo fuera puesto en un sepulcro nuevo. ¿Está Cristo vivo en tu corazón? ¿Haces obras que lo hacen digno a Él de que está vivo? Si no es así, Cristo no ha nacido todavía en ti. Él no ha resucitado, porque tus obras no son de un Cristo resucitado. Hay alguien que haya entendido que solamente a través de Cristo hay vida, y vida eterna, y vida en abundancia. La palabra establece: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:15. ¿Crees tú en eso? ¿Crees tú que solo a través de Cristo tú podrás ser salvo y vivir una eternidad en su presencia? ¿Habrá alguien que no tenga aún esa seguridad, que no tenga el pasaporte al cielo, que es Cristo Jesús, y quiera en este día entregarle su corazón? ¿Habrá alguien que quiera tomar conciencia que aún habiendo hecho la declaración de fe, no esté caminando conforme al propósito de Dios? Este es el llamado de conciencia para cada quien. Este es el autoexamen para que usted se analice y entregue a Dios lo que Filipenses 4:6 dice: sean conocidas delante del Señor todas vuestras peticiones, con toda oración, ruego y acción de gracias. Padre, he predicado tu palabra, amado Rey. Yo te doy las gracias, Padre amado, porque cada día tú inyectas una nueva semilla en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque dice Pablo en 2 de Corintios 5:7, porque por fe vivo y no por vista. No me muevo por el
transitar externo de mi vida. No me muevo por el caminar de este mundo secular. No me muevo, aunque hayan rumores o noticias de que la economía va a caer, porque en ti, en el hueco de tu mano, cada uno de mis días están asegurados. Yo no vivo por el hacer del hombre, yo vivo por la fe de aquel que murió en la cruz para perdón de mis pecados. Padre, gracias te doy por esta iglesia. Gracias, mi Dios, porque he creído, no en número, sino en conciencia, que cada uno de nosotros, oh Padre, caminemos con el entendimiento de que tú nos has llamado en estos tiempos y en este lugar bajo un propósito divino. Cada uno de nosotros está dentro de tu plan, oh Dios. Hay un plan para la vida de cada uno de nosotros. Haz que surja en nosotros el querer como el hacer, que es parte de tu palabra, pero inyecta en nosotros el deseo de despertar en nuestro espíritu, que puede estar dormido, para que nos levantemos y resurjamos de entre los muertos. Padre, bendice a Reino Unido Centro de Adoración, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, bendícelos. Pon en sus corazones la conciencia de que todo lo que hagan sea puesto en tu voluntad para que sea cumplido. Mi Dios, yo te bendigo por la vida de cada uno de ellos, por sus hijos, por sus hogares, por sus cónyuges, por las generaciones a las que daremos lugar, oh Dios, que serán generaciones que hablarán de tu palabra cuando nosotros ya no estemos, sino lo hagamos en tu presencia. Padre, bendice, oh Rey amado, los ingresos de esta casa. Que diezmos y ofrendas, Dios amado, sean dirigidos para que se cumpla todo aquello que has dispuesto para esta obra, para que tu nombre bendito sea declarado a todo lugar donde nos hagas llegar. Bendecimos tu nombre, Padre, te exaltamos, te damos las gracias, amado Rey, en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palma, dice al Todopoderoso en esta bendita hora. Amén.